Yo no sabía qué tenía que hacer. A mí, si usted se recuerda bien, lo primero que nos dijeron a nosotros, o me dijeron a mí cuando me casé, lo primero que me dijeron, bueno, tienes que proveerle a tu familia. Y mi entender fue, pues mi trabajo es proveer a mi familia, es mi trabajo como padre. Y yo le proveí a mi familia. Pero no entendía que como padre conlleva otras cosas, que no es solamente proveerle a su familia, sino que hay otras cosas como padre que usted tiene que conllevar. Y yo decía, en ese tiempo no entendía cuando por la noche había que levantarse a las 2, a las 3 de la mañana y coger al bebé. Y yo decía, yo tengo que trabajar mañana. Y como yo tengo a las 2, a las 3 de la mañana con este bebé al hombro aquí, ay Dios amado, y no se calla. Dios mío, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Y cómo se le da la botella? Y el primer hijo mío se embarraba de leche hasta el cuello. Cuando yo me daba de cuenta, yo me quedaba dormido, la leche estaba aquí. Y yo decía, y me decía mi esposa, la botella no se pone así, la botella se pone así. Yo, ok, a mí nadie me enseñó eso. Yo ponía la botella y decía, no deje que coja aire, no deje que ponga de esta manera. Cuando me tocó cambiar el pamper por primera vez, Dios amado, ¿por qué yo tengo que hacer esto? Esto no se supone que te toque a ti. Tienes que ayudar. Cuando me tocó enseñarle a mi hijo, cuando comenzó a crecer, la manera que tenía que crecer, la manera que él tenía que actuar, la manera que él tenía que compartir con otros, el amor que hay que enseñarle, la manera que él comenzó a crecer, y yo veía que él era independiente y se quedaba solo todo el tiempo, y yo decía, algo está pasando aquí, porque yo no era así, yo no era tan solitario, yo no le estoy enseñando esto. Vive Dios, aleluya. Comienza y sigue el procedimiento, y 5 años después nace el segundo, totalmente diferente. Ese no lloraba por las noches, ese dormía toda la noche. Gracias, Señor. Este vino bien. Este nació al tiempo correcto, porque no nació, parece que nació de por la mañana y se acostumbró que era por el día. El otro nació por la noche, tarde en la noche, y entonces se acostumbró que era por la noche. Gracias, Señor. Pero cuando comienza a enseñarle al segundo hijo mío, yo comencé a notar que este es diferente. Este le gusta jugar con todo el mundo, le gusta brincar con todo el mundo, le gusta estar con todo el mundo. Este no se calla la boca. El otro era callado, el otro era tranquilo, y este no, este hay que decirle que se calle. ¿Cómo yo hago ahora para enseñarle a este otro hijo mío? Si no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Dónde yo voy a buscar de qué manera yo tengo que criar a mis hijos? Una de las cosas que dice el versículo del Proverbios 1:7 es que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y yo lo leí en la Biblia donde dice el lenguaje actual, y me ría porque dice, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. ¡Aleluya! Decía, wow, si yo desde el principio hubiese entendido que la única manera de yo poder obtener sabiduría y la única manera de yo comprender a poder hacer las cosas era que yo tenía que comenzar correctamente por el lugar correcto, y era que para yo poder tener sabiduría y entendimiento tenía que comenzar a obedecer a Dios. Y adoramos a Dios, aleluya. Porque si usted lee la Biblia, ¿cuántos lugares en la Biblia le dice usted instruccionalmente de cómo criar a sus hijos? Usted puede leer Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, para que cuando llegue viejo no se aparte. Pero ¿dónde dice cómo yo criar a mis hijos? Y no entendía, yo decía, pero ¿dónde en la Biblia me dice dónde criar a mis hijos?
Y yo no entendía, y era que en la Biblia no te dice cómo criar a tus hijos, porque se supone que la Biblia te enseña cómo tú debes de ser como persona, cómo tú debes comportarte como persona, qué camino tú debes de correr, qué camino debes de elegir y cómo es que tú debes de ser como hombre, ser humano y como hombre de Dios. Amén, aleluya. El principio de la sabiduría comienza con obedecer a Dios. Y obedecer a Dios quiere decir que yo tengo que seguir los mandatos que dice su palabra. Obedecer a Dios quiere decir que yo tengo que seguir lo que Dios me instruye. Obedecer a Dios quiere decir que cuando Dios me da una instrucción, yo tengo que ser obediente y seguir esa palabra que Él me está instruyendo. Amén, Eso es aleluya. obedecer a Dios. Ese es el principio de la sabiduría, el principio del conocimiento. Tú quieres ser sabio, obedece a Dios. Y es que como padre cometemos muchos errores. Y el error principal, como decía la pastora anteriormente, que estaba felicitando a todos los padres, feliz día de los padres, todos los padres. Vive Dios. Amén. Y a todas esas madres que criaron a sus hijos, felicidades. No porque son padres, porque se esforzaron y lo hicieron solas. Sí, Señor, aleluya. Hay un rol bien importante que es el de padre, y hay un rol bien importante que es el de la madre. La madre no puede dar lo mismo que da el padre. La madre puede tratar de llenar ese espacio donde falta un padre. Pero el rol de padre es bien importante en la casa. No solamente para suplir, no solamente para darle comida y alimento, no para darle la vestimenta, no para llegar y usted suplir el dinero, sino para darle el entendimiento, darle el conocimiento, darle la enseñanza, darle la dirección donde ese hijo va a poder caminar, donde ese hijo va a poder lograr entender que el camino correcto que yo debo de tomar es el camino justo de Dios. Pero para eso se necesita un padre que le sirva y le obedezca a Dios. Amén, aleluya. Y es lo que no entendemos, que nosotros nos basamos en nuestra propia opinión, nos basamos en lo que nosotros entendemos, nos basamos en lo que nosotros creemos, tal vez nos basamos en lo que nos enseñaron los psicólogos o nos enseñaron por ahí doctores. Tal vez nos basamos en lo que nuestros padres nos enseñaron. Miren, aquí hay padres que los padres le enseñaron a fuego, a cantazo limpio. Cada vez que el niño hacía algo, le daban. Cada vez que el niño hacía algo, volvían y pegaban. Y esa fue la manera que aprendieron y se creen que esa es la manera correcta de instruir a un niño. Y cuando son padres, comienza el niño a crecer. Y como a mí me enseñaron que para poder enseñarte a ti, yo tengo que enderezarte y castigarte, eso es lo que te voy a hacer. Vive Dios, aleluya. Aprendimos mal y lo seguimos haciendo mal. Aprendimos de un psicólogo o de un doctor para recibir ayuda y todavía seguimos haciendo lo que nos dicen. Tal vez aprendimos de nosotros mismos en lo que nos enseña la calle, y cuando llegamos aquí a ser padres, después que la calle nos ha barrido con nosotros, nos ha dado cantazos, vamos a enseñar a nuestros hijos eso mismo, la calle. No, si yo aprendí la calle. Yo en la calle fue que me crié. Tú te puedes criar igual. Los hombres son de la calle. Y le enseñamos a nuestros hijos, le abrimos la puerta y los dejamos que estén afuera haciendo lo que quieran. Porque usted se crió así, como usted se cree que como usted se crió así, y usted de la calle, su hijo se tiene que criar así también. Santo, aleluya. No entendemos que solamente la crianza correcta, la manera correcta de nosotros poder hacer que nuestro hijo escoja el lugar, el camino correcto, es comenzando a la obediencia a Dios. Vive, aleluya. Muchas personas se creen que hoy en día, para poder tenemos el entendimiento que hoy en día, para nosotros poder criar a nuestros hijos, tenemos que ir a muchos seminarios y a muchas conferencias y a muchos libros que tenemos que comprar. Hay gente que se compra un libro antes de ser padre y lo lee en el libro y dice, ya yo sé, porque el libro me dice lo que yo tengo que hacer para ser padre. Tú no sabes algo,
cada uno de tus hijos es diferente. Va a haber uno tranquilo, va a haber uno que no es tranquilo. Va a haber uno que es inteligente y va a haber uno que no es tan inteligente. Va a haber uno que es bien lindo y va a haber uno que es casi lindo. Va a haber uno que es flaquito, que se ve siempre flaquito, y va a haber uno que es un poquito más llenito. Va a haber uno que siempre va a estar a tu lado y va a haber uno que va a estar ¿qué? Separado. La crianza de los hijos comienza en un solo lugar. Tú tienes que enseñarle a tu hijo que para poder escoger el camino correcto, yo tengo que comenzar a obedecer a Dios. Cuando tu hijo ve que tú obedeces a Dios, que sigues el camino de Dios, que sigues lo correcto, que practicas lo correcto, eso es lo que él está observando y eso es lo que él está aprendiendo. Vive Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Cuando un niño nace, en el tiempo de las parteras, no sé si alguien aquí que tuvo un niño con una partera, pero los tiempos de antes todavía lo hacen, pero de una manera diferente. A los bebés cuando nacían, que acababan de nacer, tomaban un poquito de un líquido diferente, qué cosa diferente, lo mojaban el dedo y cuando acababa de nacer el bebé, le ponían eso en la boca y el bebé comenzaba ¿a qué? A succionar. Porque ese niño le tenían que enseñar cómo alimentarse. Porque él se había alimentado por 9 meses de otra manera. Inmediatamente le enseñaban cómo alimentarse. Inmediatamente que comenzaba a succionar con los labios, ya el niño sabía que para poder alimentarse tenía que ser por la boca. De esa misma manera le enseñan al bebé cuando nace. Pero de esa misma manera nosotros le tenemos que enseñar a nuestros niños. Paso a paso, poco a poco, cada cual como padre le tienen que enseñar a su niño de acuerdo como Dios te lo puso en tus manos, de acuerdo como Dios te dirige. Así hay que enseñarle a través de la obediencia de Dios. Cuando usted toma, al que sabe de eso, que muchos caballeros aquí saben que eran potreros. Por ahí hay una dama que dijo alaba, que sabe también. A los caballos, cuando hay que enseñarles, le ponen en la boca un freno y los amarran y les ponen a dar vuelta. Y el caballo se quiere ir y él comienza a dar vuelta y a jalar y comienza a dar vuelta y comienza a dar vuelta y comienza a dar vuelta. Pero como tiene en la boca un freno y tiene algo que lo está agarrando, él se acostumbra que no puede irse, que el freno es lo que lo controla. Cuando de repente él aprende eso, después de estar un tiempo haciéndolo, se lo quitan y el caballo se queda quieto, porque él se cree que todavía está amarrado. Cuando él va a caminar, inmediatamente que siente el freno, él sabe que el freno es lo que lo detiene. Y ese freno automáticamente, cuando el jinete va arriba y lo jala, él sabe que el freno es para que él se detenga. Pero ese caballo tuvo que aprenderlo a hacer de la manera más rara, poco a poco. Tuvo que aprender que hay cosas que nos tienen que dar un freno. Vive, aleluya. Y que hay algunas cosas que usted no puede hacer. Y nosotros aprendemos de esa manera en la cual nosotros seguimos lo que dice el Proverbio 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Aleluya. El instruye es la promesa, una promesa que Dios nos da. Parece una promesa, pero como está escrito en el libro de Proverbios, no es una promesa bíblica, es una instrucción bíblica. Lo que nos está diciendo es enséñale. Y en hebreo quiere decir dedica. Y en hebreo dice consagrar. Bendito Dios. Consagra, dedica al Dios, al niño en su camino, para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Te está diciendo que tienes que instruir de una manera, tienes que dedicar a ese niño a Dios.
Tienes que darle una instrucción y dirigir a ese niño. Tienes que enseñarle obediencia. Tienes que enseñarle a ese niño a través de experiencias. Para que ese niño entienda que nosotros hay una dirección que seguir. Hay una obediencia que tenemos que llevar. Hay unas experiencias que te van a enseñar. ¿Cómo nosotros hacemos eso? Gloria a Dios. Hay padres que tienen que aprender a dar amor. Hay padres que tienen que aprender a alimentar a sus hijos. No que le des el dinero, que tienes que aprender a alimentar a tu hijo. Hay padres que tienen que aprender a disciplinar a sus hijos. No es que cuando tú quieras, tú le llamas la atención. No es cuando a ti te convenga, tú le llamas la atención. Tú tienes que saber sentarte con ese niño, sentarte con ese joven, sentarte y darle la instrucción correcta, dirigirlo, enseñarle, corregirlo. Por eso es lo que sucede, que cuando hay madres solteras que tienen que comenzar solas y comienzan a criar ese niño, se le hace dificultoso darle la enseñanza que un padre le puede dar. Porque la madre está hecha para dar amor. El padre está hecho para dirigir y disciplinar. Y cuando la madre lo que da es amor, cuando disciplina, cuando corrige, cuando está tratando de dar dirección, en muchas de las cosas tal vez no la hace correctamente. Vive Dios, aleluya. Y por eso es que se cometen errores, porque no está diseñada por Dios para hacer esa parte. Pero la tienen que ejercer porque no tienen a nadie a su lado. Te adoramos, Dios. Aleluya. Porque hay padres que hoy en día se olvidan que tienen hijos. Hay padres hoy en día se olvidan que Dios le dio una responsabilidad de un hijo o una hija. Santo eres mi Hay padres hoy en día que están en las iglesias que se olvidan que tienen hijos, que tienen que ser responsables por esos hijos que Dios le dio. Hay padres que todavía se acuerdan de ese niño en cierto tiempo, pero no se acuerdan de ellos en nada más. Poderoso. Esos niños Dios te los entregó, esos hijos Dios te los entregó por una razón, Sí, Señor, aleluya. creyendo que tú podías hacer algo con ellos, como padre, Gloria a Dios. Poder de no Dios. como madre, como padre con esos niños. Hoy, ¿qué estás haciendo con ellos? Instruye al niño en su camino. El camino que tú le tienes que mostrar, el camino que tú le tienes que enseñar, el camino que tú lo tienes que dirigir, el camino que tú le tienes que decir cuál es el camino correcto. Se le enseña a que él primero comience a tú. El primer paso que tú le tienes que dar, a que tú tienes que cambiar. Tú como padre tienes que cambiar tu manera de vivir. Tú como padre tienes que ser un padre ejemplo en la casa. Ahí es que se comienza primero. Tú como padre tienes que revisar qué es lo que tus hijos están mirando y qué tus hijos están escuchando. Tú como padre tienes que ver qué es lo que ellos están mirando. Te adoramos, Jesús. A veces la radio y la televisión nos crían a nuestros hijos. Gloria a Dios. Y es bueno sentarse. Y es bueno no hacerlo. Porque tal vez para usted necesita descanso. Mire, Gloria a Dios. hermano, Vive Dios. ayer estaba con mi hija y era como tarde de la noche y ella sacó una muñeca. Yo estoy escribiendo, estoy leyendo la Biblia y ella me dice, me sacó una bebé que tiene, me dice, aquí está la bebé. Ok, te toca el turno ahora a ti. Oh, sí. Sí. Aleluya. Ok, no me puedes cambiar el turno para mañana. Y lo pensó y dijo, bueno, podemos hacer un arreglo. Santo, aleluya. Pues hacemos el arreglo y mañana yo la cuido. Gloria a Dios. Me va con el bebé con todo, con un bulto, una muñeca, me da con todo, con un bulto, con todo, para que yo lo atienda. Yo me tengo que sentar a veces al lado del televisor, al frente del sofá, mientras ella me vela desde lejos.
A ver si yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y yo como padre le tengo que enseñar que yo tengo amor. Porque el mismo amor que yo le enseñe como padre, ella está viendo que ese es el amor recíproco que ella va a mostrar a sus hijos. Señor, aleluya. Y aunque parece bobo y parece que es un muñeco, ella está aprendiendo lo que debe de hacerse como un niño. Y yo como padre le tengo que enseñar para que ella escoja bien el tiempo que le toca escoger. Porque hay jóvenes que no escogen bien, porque no tuvieron un padre que les enseñó cómo escoger. Y hay jóvenes que están escogiendo hombres para casarse que no son hombres de figura de padre, porque no tuvieron un ejemplo a seguir. No tuvieron un padre que los llevara y le dirigiera: este es el padre que yo quiero para mis hijos. ¿Es difícil? Sí lo es. Porque no es una ocasión que me pasan todo el día. No es una sola vez. Cuando no es la muñeca, tengo que sentarme con el camping de la casita de muñeca, mientras ella hace un camping afuera y yo tengo que organizarle todo. Y después he tenido que hacer oficial matrimonio de Balbi, porque como yo soy ministro, pues ella quiere que yo sea el que lo haga. Tuve que hacer un funeral antes que se murió una de las muñecas. Tuvimos que hacer un funeral antier. Tuvimos que enterrar un perro también que se murió. Y todo esto lo hace uno como padre, para enseñarle que nosotros estamos ahí. Y mire cómo ella sabe. Tú casas y yo tengo aquí a alguien para que me case. Ella sabe. O sea, que ella sabe qué es mi función como hombre de Dios, como ministro. Ella sabe lo que yo hago. Y ella está viendo a ver qué yo ejerzo como padre. ¿Qué estás haciendo tú como padre para enseñarle a tus hijos? ¿Qué le estás haciendo? He aprendido que a los hijos nuestros no se les fuerza. Ellos van caminando por su propio camino. Que cuando usted le enseña bien, cuando usted le instruye correcto, no hay un 100% seguro de que porque yo le enseñe la palabra de Dios a mi hijo desde pequeño hasta que crezca, no hay 100% seguro de que cuando él crezca, él va a servirle a Dios. No es seguro 100%. Pero ¿sabe qué? Las probabilidades van a ser más. Porque aunque se aparte, ese joven, ese varón o esa dama o esa niña, cuando se aparte, todavía va a poder decir: mi papá y mi mamá me enseñaron lo que es Dios. Y yo sé que en algún momento, en la necesidad, en el momento difícil, ellos, como recibieron la instrucción correcta, ellos van a saber a dónde llegar. Ellos van a saber a dónde ir en el momento difícil. Y mi padre y mi madre me enseñaron que el que me puede a mí arreglar mis problemas, que me puede arreglar mi situación, el que me puede sanar la enfermedad, el que me puede suplir la necesidad, el que me puede levantar porque necesito nueva fuerza, el que me puede llenar y me puede dar fuerza porque estoy sin fuerza. Yo sé que mi padre y mi madre me enseñaron que ese es Jesús. Amén, aleluya. Y cuando llegue ese momento, yo sé que ellos van a entender. Por eso es que la palabra nos dice en el 22:6 que para que cuando llegue el viejo no se aparte de él. Él siempre va a tener ese conocimiento, él siempre va a entenderlo, él siempre va a conocerlo, pero todavía el momento es de él. Todavía el que escoge es él, el que decide es él. Nuestra parte la tenemos que hacer, el de instruirle, el de enseñarle, el de disciplinarlo, el de corregirlo. Ustedes no saben que nosotros como padres, muchos de nosotros competimos con nuestros abuelos, con los abuelos de nuestros hijos, porque usted trata de disciplinar a su hijo y viene el abuelo y lo trata de ¿qué? De engañar. Usted le dice: no, eso no lo vas a tomar, la soda esa, tú no vas a tomar soda. Cuando usted da la vuelta, viene el abuelo y le pone una soda. Toma,
Dale, que yo sé que a ti te gusta. Y el abuelo sabe lo que tiene que hacer porque él nos crió a nosotros. Y a nosotros no nos dejaban hacer nada. Bueno, supuestamente, porque hoy en día estamos criando a los hijos. Y antes yo me criaba donde nosotros hacíamos cosas que hoy en día los hijos son prohibidas. Eso de nosotros en Puerto Rico tomábamos una manguera, esperábamos que el agua caliente saliera. Y cuando empezaba a salir fresca, bebíamos de ella. Hoy en día, si no es filtrada, de botella, si no ha pasado por 2 o 3 filtros, todavía le inspecciona y le hace así, a ver si él se lo puede tomar. Antes no había inspección alguna, no había filtro, no había nada. Yo no sabía de dónde venía el agua. El que conoce de Puerto Rico sabe que había un lugar, un sitio que se llama Calley, que había un agua, un manantial que supuestamente todo el mundo llenaba el agua de ahí. ¿De dónde usted sabe dónde viene esa agua? Todo el mundo decía que era un manantial. Todavía me estoy preguntando de dónde es el manantial, si eso era una montaña y el tubo estaba metido por la pared. ¿De qué manantial salía? Todo el mundo decía, esta es la mejor agua que hay. Y nosotros bebíamos esa agua como si nada. En Puerto Rico nos montaban en un carro y ¿qué nos hacíamos? Caminábamos solos. Nos salíamos a las 7, a las 8 de la mañana. Llegábamos a las 7, a las 8 de la noche. ¿Dónde tú estabas? Ahí jugando por ahí. Y hoy en día, cuando el hijo de nosotros va a tocar la puerta, nosotros, ¡hey! ¿Para dónde tú vas? Voy a ver si está soleado. No me abras la puerta, que tú no sabes lo que sucede. Y nuestros hijos crecen en ese miedo. Si usted no se lo lleva a caminar, no se relaciona con la gente. Si usted no lo lleva a lugares donde ve gente, se cría solitario. Si usted no lo trae a la iglesia, ¿cómo usted cree que va a conocer a los hermanos? ¿Cómo usted cree que va a conocer de Dios? Quédate en casa, no te preocupes. Con tal de no traspasar el trabajo, porque tú brincas mucho. Mejor quédate en casa. ¿Cómo va a conocer de Dios? ¿Cómo va a aprender de Dios? ¿Cómo va a confraternizar con los hermanos si no lo traes a la iglesia? Y después nos quejamos y decimos, no, mis hijos están perdidos allá. Oren por ellos. ¿Y por qué no vienen a la iglesia? Yo no los traigo porque ellos no se están quietos. Aquí es que hay el cambio. Aquí, donde Dios le va a dar palabra, donde el Señor lo va a transformar, donde el Señor lo va a tomar en las manos y cuando menos tú le esperes, Él va a estar caminando por ese pasillo, va a llegar al altar y va a aceptar al Cristo de la gloria. Aquí es donde está la transformación. Aquí. ¿En dónde estás poniendo tus hijos? ¿A dónde los estás llevando? ¿Qué disciplina estás usando? ¿Qué palabra estás llevando? ¿Dónde? ¿Cuántas veces tú oras con tus hijos? Que no le dice que a la hora de dormir hay que orar, a la hora de levantarse, a la hora de comer. Estábamos ayer en Golden Corral y le estoy pasando por el lado a alguien y un hombre que de edad, y yo lo veo que él pone su comida y él inclinó la cabeza, cerró los ojos y comenzó a orar. Y yo miraba y él estaba orando. Y lo estoy observando que no es una oración de gracias, te doy por la comida y me voy. No, es una oración de gracias. Cuando él termina, a su modo y a su manera de dar gracias, le dio gracias a Dios. Hoy en día nosotros los cristianos, nuestros hijos, no ven eso. En la casa, le das gracias. Te sientas a la mesa con ellos. Las mejores conversaciones las tienes tú en la sala. No, en la mesa de la comida. Porque ahí, cuando estás comiendo con ellos, es que tú compartes completamente con ellos. En ese lugar. Donde yo le puedo instruccionar y decirle qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo. No lo hagas de esa manera, hazlo de esta manera. Tengo 2 hijos grandes, uno de 20 y uno de 25 años. Y cuando se sientan a hablar conmigo, me hablan cosas que a veces la mamá dice, ¿por qué ustedes hablan con su papá y no hablan conmigo? Yo le digo, ándame.
¿Qué sabe que yo digo? I'm the man. Y yo dice, I am the pastor. Y yo le digo, when I need you, I call you. Cuando te necesito, te llamo. Como pastor. Pero yo soy el hombre. Y ellos como hombres se relacionan conmigo. La niña me dice anoche, I don't know why you're not a woman. And I'm like, okay, I'm a man. Yeah, but you know how to do all these things. Okay, I'm a man. Padre, eso lo hace cuando te compartes con tus hijos. Aleluya. Cuando tú estás por ellos. Sí, Señor. Gloria a Dios. Ayer fuimos a Walmart y había una bicicleta que me encantó. Y le digo a mi esposa, te voy a comprarme esa bicicleta para salir con mis hijos todos a correr. Y después yo decía, ¿realmente saldré yo en la bicicleta a correr? Y le di la vuelta al Walmart, miré para atrás y miré la bicicleta y dije, se ve tan bonita. Yo no creo que yo voy a salir a correr la bicicleta esa. Después me ahorro los chavos. Pensando en la familia, pensando en ellos. Rápido siempre lo primero que uno piensa como padre es sus hijos. Porque eso es lo que Dios me puso en las manos. Como padre, estás pensando en tus hijos. ¿Dónde está tu hijo que no le has hablado hoy, que no lo has llamado, no te has comunicado? ¿Dónde están tus hijos que hoy no has sabido de ellos? Que el día de los padres ellos me tienen que llamar a mí. No. Hoy es el día del padre. Pero yo, ¿sabe qué? Yo no tengo, yo digo gracias a Dios, pero no tengo abuelo, no tengo padre, todos ya muertos, no tengo a nadie. En este día yo no le regalo a nadie porque no tengo a nadie a quien regalarle. Es el día del año en el cual yo no compro regalos. En este día. Pero siempre tengo un padre que me ha velado y me ha cuidado. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Santo Ha estado por Jesús. mí, no me ha dejado, no me ha soltado, siempre me ha guardado. Y si tú le enseñas a tus hijos que hay un Padre ahí en el cielo, que siempre va a cuidarlo, siempre va a velarlo, en el momento difícil, ese niño, ese joven, va a entender y va a comprender cuál es el camino correcto de Dios. Y yo te digo hoy, la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia de Dios. Amén, aleluya. Por eso es que Dios nos pone esta palabra en las manos, para que nosotros seamos el hombre de Dios, pero un hombre de Dios con valor. Un hombre de Dios que sea con valor. Cuando usted le enseña a sus hijos correctamente, su hijo va a ser obediente. Su hijo va a ser disciplinado. Su hijo va a aprender a discernir. Su hijo va a aprender a traer alegría. Su hijo va a aprender a ser justo. Su hijo va a honrar y va a bendecir a sus padres. Su hijo va a ser bendecido con larga vida. Cuando usted le enseña como